pues si os parece, aunque es un minutito antes, damos la bienvenida a Eduardo Duque y Pindado. Tiene un currículum envidiable, como vais a comprobar ahora. Es doctor en Historia de Derecho por la UNED, licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, especialista universitario en Archivística por la UNED también, máster en Derecho Nobiliario y Premial Heráldica y Genealogía por la UNED, especialista universitario en Genealogía por la UNED, experto universitario en heráldica, genealogía y nobiliaria, en fuentes genealógicas y emblemáticas, archivística y documentación, también por la UNED, te van a poner ahí una placa con tu nombre, y académico correspondiente por Ávila de la Real Academia Matitense Heráldica y Genealogía. Y bueno, le damos la bienvenida y le agradecemos que haya venido, que no sea por la UNED todo, que no sea a distancia, ¿no? Porque también hay ponencias a distancia, y te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros esta tarde. Y nos va a hablar sobre las genealogías de la Alta Moraña y de la Sierra y de la Sierrecilla de Ávila. Así que muchas gracias y te doy la palabra, Eduardo. Muchas gracias, don Jaime. Agradecer a la Asociación de Hidalgos, a la Real Asociación de Hidalgos, a la Academia, a los dos institutos internacionales y a la Confederación el haber logrado este congreso de jóvenes, que sé que lleva mucho esfuerzo, a los trabajadores también de la Real Asociación y a todos los que os habéis implicado muchísimo, Inés y Miguel Ángel y David Huidobro, que sé que habéis estado trabajando duramente para que esto salga adelante. Bueno, yo he quedado un poco eclipsado por el anterior, por Nicolai López Pomar, entonces voy a intentar hacerlo lo mejor que sé, ¿no? Bueno, esta vez os he traído una ponencia completamente distinta a las que suelo traer, ¿no? Aquí no he querido traer como la otra vez en el Congreso Internacional, que traje una familia de marinos de Galicia y que estaban por todas las partes de nuestro hemisferio, sino que esta vez traigo una ponencia de mi tierra, de Ávila, y de una zona que es la zona central de la provincia. La provincia de Ávila está separada por el sistema central. Pues bueno, traigo esas zonas adehesadas del Valle Amblés, de esa zona rural y muy despoblada que tenemos en el centro de Ávila. Es una zona con una gran despoblación. Los pueblos que vamos a ver prácticamente tienen 15, 20 habitantes, no tienen más. Son pueblos muy pequeños que hace 100 años pues tenían 300, 400, incluso 1000 habitantes y que en la actualidad no tienen prácticamente población. El primero que os traigo 17 casos de mi tesis doctoral. Hice más de 300 linajes abulenses y en estos traigo 17 casos muy particulares de esta zona central. Aquí os traigo pues esta cuenta, podríamos decir esta cuenta de resultados, ¿no? Si habláramos en términos económicos, de cómo contextualizar la genealogía que tanto nos apasionan los que estamos aquí, cómo sacar todavía esos restos, esos palacios de una documentación que nosotros ya hemos estudiado, que hemos puesto sobre el papel y que decimos, el conde de Adanero, ¿qué tal?, que viene de las arenas del Valle de las Arenas de Iguña y tal, en Cantabria, y dices, y vamos a venir aquí con datos y datos y datos. No, yo creo que el genealogista también, y sobre todo para que nuestras ciencias sean útiles, tenemos que también traer este tipo de ejemplos. Este es un palacio bastante conocido, el Palacio de la Villa de Adanero. Ya estamos en la zona prácticamente de la Moraña, ya con esas construcciones de ladrillo y de mampostería. No tiene nada que ver prácticamente con lo que os traigo en los otros palacios, en las casas fuertes, y este en realidad es bastante conocido, con esas zonas nobles de piedra de granito que no existen en Adanero, sino que eran traídas de Mingorría y de Cardeñosa para poder hacer este palacio, de las personas que se lo podían permitir. Pero lo he traído porque como nos ha dicho esta mañana mi tocayo Eduardo Pardo de Guevara, este linaje no es que desaparezca, está atomizado, ¿no? Y entonces se hereda también los Núñez de Prado, en lo que es en las cuadrillas de Ávila, desaparecen, pero sí que lo heredan los Henao, que es una de los grandes linajes de estos caballeros pardos, de esta caballería villana que está en toda la zona abulense.
Aquí os traigo este ejemplo. En este caso no es esa caballería parda, este es otra de las excepciones, por eso os traigo diferentes ejemplos. Este es un hidalgo que viene del norte, de Cantabria, del valle de allí, de las Arenas de Iguña, y que trae este linaje que, bueno, pues de Núñez de Quevedo a Núñez de Prado, que es luego los primeros condes de Adanero, que son los que os pongo abajo, el licenciado Antonio Núñez de Prado, primer señor de Adanero, abogado del Santo Oficio de la Chancillería de Valladolid, ¿no? Aquí es donde ya vamos dando con el primer conde, que es el padre del primer conde, y a partir de ahí ya entroncaría con los linajes abulenses. Os traigo también a los Contreras, estos Contreras segovianos que aparecen también en esta zona de Ávila. En este caso los Contreras tienen muchas zonas de expansión. Pongo al de Algordo, Collado de Contreras y Mirueña de los Infanzones como esos lugares donde tuvieron esos enclavados más importantes de su señorío. Tiene muchísimos más, porque es un linaje que abarcó muchísimos más mayorazgos, muchísimos más señoríos, absorbieron el mayorazgo de los Rivera y de otros cientos de linajes, pero me interesa mucho también porque en el caso tienen los tres casos. Tenemos por un lado Collado de Contreras, que no encontramos prácticamente rastros de los Contreras, salvo el nombre de la villa, o sea, Collado de Contreras. Mirueña de los Infanzones, que también a nivel patrimonial no encontramos absolutamente nada, pero tenemos constancia de que hasta el siglo XIX tuvimos un palacio allí, una fortaleza, que siempre se dice señor de la fortaleza de Mirueña de los Infanzones, y también el apellido que tiene de los Infanzones también hace referencia a estos Contreras que anteriormente solo se conocía como Mirueña y que fue el cuartel de la Guardia Civil hasta el siglo XIX. Este cuartel se demolió y no tenemos prácticamente nada. Pero, sin embargo, en el de Algordo, que es una dehesa que perteneció a la Casa de Medinaceli, una dehesa en la dehesa abulense, prácticamente en la Sierrecilla, sí que tenemos esa dehesa de Algordo que conserva el palacio con su iglesia y con sus 4 casitas, que es difícil de acceder, y me ha gustado también pues el poder traeros esas fotografías, en este caso os traigo un escudo, de esos escudos de los Contreras que todavía vemos en estas dehesas. Estas dehesas son privadas, no tienen acceso, y esa elaboración de esa compilación de escudos heráldicos que todavía encontramos en la dehesa abulense y que son muy difíciles de investigar porque, claro, tienen sus propios dueños, algunos en desamortización, otros pertenecen a órdenes religiosas, o hay palacios de estos casos que estamos viendo que son de muchísimos dueños. Pues aquí os pongo desde los Contreras negros de Segovia, hasta la actualidad, pues bueno, pues hasta el siglo XVIII os pongo la descendencia, que en este caso, como estáis viendo, no me estoy queriendo entretener en las genealogías porque creo que es lo menos importante. Lo que me interesa hoy es que veáis todos esa contextualización, ese patrimonio que nos han dejado todos estos linajes y que nos sirve, por ejemplo, a la Comisión Territorial de Patrimonio para contextualizar también esos palacios que encontramos en la provincia de Ávila. Aquí tenemos otro precioso, el palacio de los señores de Blasco Sancho, un palacio rural también de mampostería, muy parecido también en la zona de la Alta Moraña, ya cercano a Adanero, y este también es otra rama completamente secundaria a esas grandes linajes de los marqueses de Velada, de los marqueses de las Navas, las 2 grandes cuadrillas de Ávila, de los 13 y de los 6 roeles. Este además era conocido como el tío, o sea que además ya desde un inicio, desde el siglo XIV, el mote es el tío y se refieren a él como el tío. De hecho, a Gómez le pone muchas veces ese Gómez tío, para referirse a que era esa rama secundaria de los Dávila, de los 6 roeles, y que también está en esta zona de la Alta Moraña y que se separa muy tempranamente con los Dávilas que conocemos de las dos grandes cuadrillas.
Aquí vemos, bueno, pues muchos de estos hidalgos rurales luego dan lugar a títulos en el siglo XVI y XVII, pero yo básicamente lo que he traído es desde ese siglo XV al siglo XVII, que es cuando me interesa más ver esa unión entre esos caballeros pardos de la ciudad de Ávila con los linajes que luego vamos a ver. Aquí el marquesado de Cardeñosa, un título, pero claro, el origen es los Guzmán y sobre todo los señores de Narros de Saldueña, que es prácticamente los Valderrábano, que en realidad las armas que tienen por baronía tendrían que ser las de Gonzalo de Ávila, porque aunque en Ávila los conocemos, al igual que a los Bracamonte, con el título, con el apellido de Bracamonte, no hay en Ávila capital, es una ficción, o sea, es por línea de hembra, igual que nos sucede con los descendientes de Pedro González de Valderrábano, que era en realidad un González de Ávila, porque también le viene por hembra, ¿no? Entonces, bueno, aquí os traigo dos ejemplos y además que me ha gustado también mezclar esos dos, porque aquí tenemos las armas de Bracamonte y de Valderrábano y de Dávila, de los de Blasco Jimeno, en un escudo de canónigo. Estos dos escudos están completamente descontextualizados, no están en ningún palacio ni en ningún... Uno está en el estudio de López Mezquita, de un pintor que en el siglo XIX se dedicó a coleccionar armas de una veintena de casas nobles de la ciudad de Ávila, sobre todo de pueblos que se derribaron, y bueno, en una casa que se hizo como estudio de pintura, pues empezó a traer todos estos, habrá una veintena de escudos, claro, completamente... si no sabes perfectamente de qué linajes estamos hablando, tienes que hacer un estudio de dónde puede ser el origen, de dónde se trajo porque claro, López Mezquita para nada dijo dónde había traído esas piedras armeras. Esta foto del mayorazgo de los Rivera también es muy bonita. Actualmente lo ha comprado hace 2 o 3 años el Marqués de la Romana, es la dehesa del Cid, también en la Sierra de Ávila, en el municipio de Sanchorreja. Esta dehesa pertenecía a la familia González de Amezúa. Me han permitido también el Marqués de la Romana, Diego del Alcázar, el poder realizar estas fotos. Y me interesa mucho porque el palacio de la ciudad de Ávila, o sea, muchos de estos palacios tienen su palacio en la ciudad, en el casco histórico, pero también tienen su palacio en la dehesa. Y me interesa mucho porque el palacio de los Rivera de la ciudad de Ávila, que es también un linaje que entró también en la Casa de los Contreras, pues se deshizo a principios del siglo XX, se demolió todo el edificio y la familia Albertos en la Plaza Teniente Arévalo rescató la portada, y actualmente Jaime, que conocerá esa Plaza Teniente Arévalo, esa portada del Palacio de los Rivera se encuentra hoy en la Plaza Teniente Arévalo, al otro lado de la ciudad, completamente descontextualizada de dónde estaba ese palacio, pero sin embargo en la dehesa abulense sí que nos encontramos el Palacio de los Rivera, de este mayorazgo de los Rivera, que como veis es maravilloso. Cillán tiene 75 habitantes en la actualidad. Estaríamos hablando de unas 30 personas en invierno, y nos encontramos también con este solar magnífico de los Orejón. Los Orejón es una familia además muy belicosa, que tuvo bastantes problemas con sus vecinos, y prueba de ello es que no conservamos ninguna de las casas de los Orejón en Ávila, porque era una familia que realmente dentro de las cuadrillas se ponen además glosas, sobre todo en los fielazgos de la ciudad, diciendo:
lo belicosos que era esta familia y que no se podían reunir las cuadrillas de la ciudad de Ávila porque los orejones creaban tumultos y banderías, ¿no? Y esta familia de los Ordóñez y de los Orejón pues tienen bastantes problemas. Y sí que este palacio me ha gustado poner, solo queda esta portada que vemos aquí, que además cuenta la historia hace perfectamente la descendencia del primero de los Orejón, en toda la piedra, en el dintel, no sé si ven las letras, se ve un poquito. El palacio no queda nada, queda esa piedra armera con la portada. Ahora existen unas casas que se construirían a mediados del siglo XVII-XVIII, o sea que ese palacio no existe. Y lo que más me llama la atención es que hay un monolito que cuenta la historia de este palacio que no tiene nada que ver. O sea, la información que nos traen, que han puesto, imagino que la Junta de Castilla y León y que hemos intentado con este estudio alumbrar un poquito y darle un poco de luz, nos habla del Marqués de la Conquista porque aparece en el catastro Marqués de la Ensenada, que es el único documento que tenían, pero sin embargo con estos restos que tenemos aquí claramente no tenía nada que ver. Esto es un palacio muchísimo anterior, un palacio rural de una familia, de uno de los linajes de la ciudad de Ávila. Aquí tenemos, bueno, pues la descendencia de estos Ordóñez Orejón, que además tiene una preciosa... uno de los Orejón se casa con los Anaya de Salamanca y tienen una preciosa capilla en la Catedral de Ávila, que es la que tiene la crestería en la calle de la Muerte y la Vida, de la Cruz Vieja. Pues esa capilla que sobresale de la catedral es de este linaje, que desaparece también en el siglo XVII. No, bueno, se atomiza. Bueno, aquí tenemos los marqueses de Flores de Ávila, también otro título precioso y que me encanta además el nombre, pero claro, fui a Flores de Ávila a intentar buscar, a decir, tiene que haber un resto de ese palacio que además describen constantemente los documentos, y al final lo encontré, pero lo encontré en forma de bancos de calle, o sea, de pollos de las casas. O sea, aquí tenemos 3 de los escudos, los Zúñiga, perfectamente identificable por todos. Tenemos aquí el primero. Segundo, cabeza de vaca, que además aquí aparece perfectamente con su cabeza de vaca, no como estamos acostumbrados a verlo, por ejemplo, en la ciudad de Jerez. O sea, que esto es y los Palomeque, tenemos los tres grandes linajes que forman esos señoríos de Cisla, Piteos y Torralba, que son los originarios que dan ese marquesado de Flores de Ávila de Flores Dávila, y que al final se convierten en un marquesado, pero que son 3 fortalezas que están prácticamente desaparecidas. De hecho, Piteos me costó mucho encontrar los restos del torreón, y Torralba queda nada, o sea, una pared. Pero bueno, y ya os digo, del escudo ahora es el frontón municipal, donde está construido el frontón municipal estaba el palacio de los señores de Cisla. Y aquí os traigo otro precioso palacio, solo pongo porque el palacio prometí también al Marqués de la Romana que no sacaría el palacio. Este es el señorío de Tabladillo, Blasco Núñez Vela, asesinado por los Pizarro, conocéis, virrey del Perú, y perfectamente se sabe. Pero, ¿qué ocurría? Pues que también tenemos ahí ese señorío de Tabladillo, que es el originario de los Vela de Ávila. Ese señorío que luego, bueno, da lugar al palacio que luego construye el virrey Núñez Vela, y que, bueno, pues ya es al lado en la Plaza de la Santa, pues es una fachada inmensa y que es muy conocido, pero sin embargo el que da el origen al marquesado de Blasco, que es que el primer marqués es el Núñez Vela, es este señorío que se destruye hasta en 3 ocasiones este palacio, y el originario del actual es del siglo XV,
que es actualmente la dehesa de Tabladillo, que está muy cerca de Villacastín, en la carretera de Madrid, y que actualmente es del Marqués de la Romana, que bueno, es el linaje Caro. Bueno, Diego de Alcázar. Ahí os pongo también la descendencia. No voy a aburriros con las descendencias, porque veis aquí caballeros de Alcántara, regidores de Ávila y demás, ¿no? Muy relacionado también con las Gordillas, con los Lesquina, aquí Narros de Saldueña. Este también le he traído a colación porque esta es una hidalguía rural de estos Hernández o Fernández, que aparecen indistintamente, que luego acaban siendo de los Patos, porque obtienen el toponímico como al final como apellido, se convierte en Fernández de los Patos y al final acaban como los Patos, algo muy común. Pero estas hidalguías es uno de los casos en los que nos encontramos muchos que entran por línea femenina también en las cuadrillas de la ciudad de Ávila. O sea que estos Fernández son una nobleza rural que está muy asentada en el territorio y que en cada pueblo son pueblos diminutos, o sea, San Esteban de los Patos, Saornil, pueblos que están actualmente con 5 habitantes, pero que tienen esa pequeña casa hidalga y que eran, vamos a decir, pobres como ratas. O sea, estos hidalgos eran pobres prácticamente de solemnidad. Eran unos, pero conservaban esa hidalguía rural que es muy bonita y me parecía también muy importante traerla a colación. Otro de los ejemplos, Santo Domingo Las Posadas. ¿Cuánto me queda, por favor? Para yo... De acuerdo. Estos Peralta, que luego acaba siendo un señorío de los Mejía de Tobar, de Villacastín, pero que en origen en Santo Domingo Las Posadas tuvo el linaje de los Peralta. Además aparecen unas armas de Peralta, porque que no es el grifo alado al que nos tienen acostumbrados los del partido de Tafalla, sino que es prácticamente el mismo escudo con la cadena en derredor y tal, pero no es un grifo, es un león rampante, es una versión, y estos se emparentan con los Taravejano y bueno, pues tienen este señorío de Santo Domingo de Las Posadas, que está en la carretera de Valladolid, y no encontramos tampoco prácticamente nada, porque esto es un linaje que el palacio estaba en el siglo XVI, no tenemos prácticamente rastros, pero gracias a Dios en la nave central sí que nos encontramos con las tumbas en el altar mayor de los mayorazgos de Taravejano. Otro marquesado de la Vega de Santa María, precioso. Aquí sí que tenemos los restos del palacio que hasta el siglo XIX se mantuvo, pero bueno, tuvimos un gobernador civil en Ávila, José Antonio Vaca de Osma, que era un gran defensor del patrimonio, pero en este caso ahora nos parecería un horror, pero se llevó todas las piedras válidas de este palacio y actualmente podemos observar las armas y las ventanas con los alféizar y con las dinteles, con las armas de los Dávila, en este caso del Marqués de la Vega de Santa María, en un chalet, en una casa que tiene en Arrillos de San Leonardo. Entonces, bueno, me costó bastante hablar con el alcalde anterior, que era un señor de 80 y pico años, y decir, ¿dónde están los restos que quedaban porque no los veo metidos en las casas del pueblo, ¿no? Que lo lógico es el expolio y que vayan a las casas del propio pueblo, pero en este caso no las encontraba. Y ya me explicó que José Antonio Vaca de Osma pues tuvo ahí un pequeño traspaso de unas cuestiones y acaban en el otro lado. Lo vamos a dejar ahí. Villaflor, otro palacio precioso, una dehesa, y ahí sí que vemos. Ahí vemos en el pueblo estos dinteles que proceden de la dehesa de la Gasca, la Zarza, que vienen de ahí, pero claro, ahí sí que tengo ese resultado. Aquí tenemos los 8 Aguirre, el Marqués de Bermudo,
Los Guillamas también, con esos cientos de palacios distribuidos por toda la provincia de Ávila y que emparentan con montones de linajes, porque tiene muchísimas fundaciones y obras pías, y entonces nos los encontramos en la Inclusa, nos los encontramos aquí Zurraquín, en la familia Los Guiera, que son los antepasados también que emparentan con los señores de Arauzo, de nuestro querido almirante don Blas de Lezo, de la esposa. Aquí tenemos a Los Guiera, aquí tenemos el castillo, que también tiene su iglesia y preciosa, en muy mal estado. Y por mi parte creo que he cumplido el tiempo estimado, así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo. Enhorabuena, porque de verdad que, aparte de entretenido e interesante, me das mucha envidia por haber recorrido toda la provincia de Ávila y conocerla también, y haber podido ver tantos sitios y tan bonitos. Y es una pena, es verdad, muchas veces desaparecen las cosas, pero bueno, digamos que las encontramos en otros sitios, ¿no? Así que bueno, no sé si rápidamente alguien tiene alguna pregunta. Tenemos 3 minutos, por si alguien quiere preguntar algo. Si preguntáis algo de Ávila, seguro que se lo sabe, o sea que... Nada. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Enhorabuena.